Continuamos con Saber y Sabor. Bueno, seguimos con este tema tan interesante que está atrayendo la atención del mundo, pero también el temor de todo el mundo, aunque aquellos países que han sido agredidos salvajemente dicen a viva voz: no tenemos miedos, no tenemos absolutamente nada de miedo y no nos van a atemorizar, vamos a seguir luchando por nuestra libertad. Pero ¿quién no tiene miedo cuando hay criminales sueltos y donde uno no sabe en qué momento y cómo pueden actuar? Yo te corté una reflexión en el bloque anterior, así que te... Sí, no, yo quería comentar que el Islam tuvo tiempos históricos, ¿no? La época de oro fue más o menos hasta el momento en que los reyes de España liberan la península. De ahí, ya estando el Imperio Otomano, que había logrado constituir el califato, que es el control de la umma, empieza en problemas internos y en su decadencia, y el surgimiento de Europa como una proyección mundial es a partir de la Paz de Westfalia, que ahí se separa... Ahí digo para nuestros televidentes, porque aclarar un poquito, ¿no? Cuando habla del Imperio Otomano, estamos hablando de el poder en su momento, ¿no? Claro, claro. Y bueno, que en 1648, la Paz de Westfalia, termina la guerra de las religiones, todo esto que vos criticaste tantas veces, y empieza la lucha contra el Imperio Otomano, que es derrotado en 10, 12 años después en la Puerta de Viena. Estaban en Viena. O sea, es frenado más que derrotado, ¿no? Porque no es que desaparecieron. No, por supuesto, quedaron los rastros en los Balcanes. El Lepanto en el mar y Viena, exacto, que nos permitió conocer el café de paso y las medialunas, por lo menos esa ventaja tuvo Occidente, no significó la caída del Imperio Otomano. Se limitaron a seguir administrando lo que ya habían poseído de la región que dominaban, ¿no? Pero como sea, se vino abajo y la hecatombe fue la Primera Guerra Mundial. Claro, pero entre el siglo XVII y el siglo XX pasó cierto tiempo. Sí, no, pero siempre en decadencia. Aparte, ellos no son tan discriminadores, no lo fueron en su historia como el árabe como tal. En primer lugar, el árabe es un colonizador. Se habla de países árabes, incluyendo Egipto, que tenía una historia mucho más rica, totalmente, y fueron colonia de los árabes sauditas. Cuando Mahoma inventa el Islam, después se va al desierto, como suelen irse los profetas, y vuelve iluminado, manda mensajeros a decir: ha llegado el Dios verdadero y los vamos a someter si no nos obedecen. Inclusive lo mandaron a Constantinopla. Y dijeron: ¿qué le pasa a este tipo que viene a contarnos de qué, de dónde vienen? De las arenas de Arabia, están enchiflados. Bueno, lo que demuestra la importancia de tener un sostén religioso, ¿no?, en términos políticos. Eso tiene su explicación también, pero no vamos a ir muy lejos. Y tiene sentido. No, pero quería terminar lo de Turquía. En Turquía, la comunidad judía, por ejemplo, nunca tuvo los problemas que tuvo en los países árabes. Había 500.000 judíos que vivían también en cuestión como dignitud, esa idea de que el que no es del Islam es un ciudadano de segunda clase y pagan impuestos por ello, ¿no? Y todo el Islam sucedía eso históricamente. Pero en Turquía vivían tranquilamente. Esmirna, una ciudad poblada mayoritariamente por judíos, cosa que nunca sucedió con ningún país árabe. Kemal Atatürk, que fundó la Turquía moderna, nunca pudo darse en ningún país árabe. Esa separación entre Estado e Iglesia. Y él es el que liquida el califato. Claro, exactamente. Bueno, ahí los judíos vivían, por ejemplo, para los televidentes, digo, como vivían en Estados Unidos o viven en Argentina. Eran ciudadanos, claro. Cosa que no lograron nunca en Europa. Si tendríamos que redondear el presente y la posibilidad de avisorar un futuro... Como yo empecé, concluyo primero. Sigo creyendo que esto del ISIS es una cuestión oscura, donde podrán haber en muchos dirigentes, digámosle, componentes religiosos, pero también hay acá un entramado de complicidades, insisto, oscuro, que yo creo que se podría tranquilamente indagar, verificar y neutralizar si las potencias, especialmente Estados Unidos, tuviera predisposición para hacerlo. No creo que haya predisposición. Eso por un lado. No, de hecho ya mostraron potencia importante, pensamiento. Bueno, el golpe en Barcelona es, según los terroristas, que fue por la actitud de España con ellos.
Pero por otro lado también está, y esto es lamentablemente mi conclusión desde el punto de vista, no sé, humano, por decir así, no creo que haya posibilidad de que esto empiece a solucionarse más rápidamente mientras el Islam no encuentre fórmulas de convivencia, de diálogo y de supresión de esas enormes diferencias que hay, no solamente entre chiíes, que son el 10% del Islam, y los suníes, que son más o menos el 90%, sino dentro de los chiíes y dentro de los suníes también hay una variedad. Entonces, si no hay algo que surja de la responsabilidad de la religiosidad musulmana, este va a ser un proceso. Y eso tiene sentido, porque si entre ellos no pueden hacer eso, claro, ¿qué pasaría con el resto de las religiones, con el resto del mundo, no? Coincido plenamente, la solución, si existe y se puede trabajar, va a venir de adentro del Islam. Y ojo, hay datos interesantes. Los príncipes herederos saudíes, que tienen la mirada puesta en Occidente por razones económicas, han visto, mientras siguen odiándonos por lo que hacemos en nuestras variantes, aunque nosotros nos llevemos mal con los chiíes, para Occidente siguen siendo islámicos que hacen esas barbaridades. Terminemos con esto. Y obviamente Arabia Saudita no quiere ser solo potencia religiosa, quiere dejar de ser el Vaticano del Islam. Claro. Porque además tiene sentido. Negocios que defender en un mundo donde el petróleo va a dejar de ser importante. Claro. Eso es. Y a corto o mediano plazo. Han puesto un ministro de tecnología para emprender negocios y desarrollos económicos en cosas que no tienen nada que ver con el petróleo. Y toda su vida fueron beduinos con mucha plata a raíz del petróleo, no tenían otra cosa. Yo también coincido con Luciano, salvo en esa asimilación de Arabia Saudita con el Vaticano. Con Tenacta. Vos decís que son mejores. Bueno, vamos espero que hayamos hecho realmente un aporte, creo que sí, sobre este tema que no es tan al alcance de la mano de cualquiera, porque es un tema difícil, es un tema que en principio casi está en manos de especialistas o del periodismo especializado, gente muy interesada en temas internacionales, pero no es un tema que se hable todos los días, pero que preocupa. Hay mucha gente que está preocupada, por ejemplo, en el ámbito de los cristianos y dentro de la Iglesia Católica están bastante preocupados. Yo difiero con esa apreciación tuya. Yo creo que me parece hermoso que puedas diferir. La gente percibe perfectamente el problema. Tal vez no conozca todo esto que eso es lo que dije. No digo que no lo percibe, dije que no lo conoce. No, yo creo que va asumiendo. Hay muchas cosas que salen. Tal vez no muy objetiva en algunos casos, pero me parece que la gente ya tiene elementos de juicio. Además, esos pequeños emiratos absolutamente occidentalizados, que tienen los más grandes shoppings del mundo, con todas las marcas internacionales, dicen, muchachos, dejemos de discutir si Alá o si el Dios de los cristianos. Aquí está de por medio un montón de dinero que vamos a perder si no nos arreglamos. Eso sería un poco uno de los motores que coincida en hacerlos más acercables. El problema es que la religión divide mucho. Fíjate, yo siempre cito, cuando los árabes... Justamente debería ser al revés, en principio, ¿no? Debería ser, pero el Dios único, mi Dios lava más blanco que el tuyo, es una receta insuperable y eso va a seguir existiendo. Cuando dicen los árabes, vamos a recuperar el andaluz, estuvieron 700 años en España y nunca fueron españoles. Llegaron los celtas, que eran igual tribus que tenían otra fe del fondo del Asia, y Recaredo dijo, che, para un cachito, si no nos romanizamos primero y nos cristianizamos después, acá no pasa naranja. Y pasaron tantos años y España y ellos son España, ellos siguen siendo moros. Casualmente acá le decían godos, que es una variante de las tribus celtas, pero los reconocen como españoles y no a los árabes. Claro, no es que los árabes hicieron maravillas estando en España, también discriminaban a quienes no eran islámicos, ¿no? Pero para señalar el hecho de esa división, que es difícil de superar, pero que la necesidad económica va a ayudar a que se resuelva eventualmente, ¿no? Yo apuesto más a que sea la parte religiosa, es decir, los imanes, los que tengan que dar el primer paso, me parece va a ser más fácil arreglarlo, más que los negocios. Porque a diferencia de lo que opina Luciano, yo creo
que las religiones en el mundo siguen creciendo, siguen creciendo, siguen creciendo. Y crece el Islam. En 25 años el Islam superó al cristianismo, o al menos al catolicismo. Había una relación de un 18% de musulmanes y 20% de católicos. Ahora es 21 de musulmanes, 18 de católicos. Yo no me refería a la religión de la gente, del individuo que cree, sino a la entidad política de las religiones, eso. A los respectivos vaticanos, separados del poder laico, terminan accediendo a tolerancia que nunca tenían. El ejemplo más obvio es el de Italia, ¿no? Una vez con la unificación y la destrucción del Estado Vaticano, la influencia del Papa en Europa desapareció prácticamente, ¿no? Yo me inclino, si no te entendí mal, me inclino por lo que dice Luciano, y me sumo, digamos, en el sentido de que yo creo que el avance del conocimiento, el avance de la educación, el avance del conocimiento y de la ciencia puede colaborar a que la gente pueda reflexionar más en el diálogo y dejando, digamos, de lado el fundamentalismo que forma parte, digamos, de una historia antigua, digamos, ¿no? más medieval. Quiero pedirles a ustedes que en los minutos que faltan de este bloque intentemos abordar el tema de esta etnia que se comenta tanto, y que lo dije en la presentación del programa, que se comenta tanto en las redes sociales y en algunos medios gráficos y televisivos. Los tehuelches eran los argentinos, los mapuches son chilenos, vinieron a la Argentina, invadieron, aniquilaron a los tehuelches. Hay financiación extranjera para tomar terreno argentino. Son invasores. ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Qué información tienen sobre eso? A ver, Luciano, vos tenés el saque ahora. Bueno, en realidad un periodista muy curioso. Nunca hubo un estado mapuche ni tehuelche. Eran recolectores y cazadores. La idea de estado la traen los europeos. Claro. Y el estado argentino, si negamos el hecho de que el estado argentino terminó de organizarse en el siglo XIX y la Patagonia era un bien mostrenco que podía ser utilizado por quien pasara por ahí, y si leemos los literatos argentinos que hablan de las cautivas, de los malones, de la frontera insegura, de la zanja hecha por Rosas y luego la campaña del desierto, que está utilizada hoy en día partidísticamente por la izquierda, por quienes no están en el gobierno, por quienes aprovechan la existencia de estos herederos, repito, de un Estado que nunca existió, para hacer reclamaciones funcionales a su ubicación política en el cuadro político argentino. No es que les amen Estoy de acuerdo, tengo que ir a un corte. Es verdad, lo que dice Luciano, yo agrego que en 1825, cuando viene esta etnia a la Argentina, el Estado argentino obviamente ya existía la nación. Seguimos en el próximo bloque, vamos a un corte.